Ok, doña Norma. Me gustaría que nos cuente quién es usted, dónde nació, si tiene hijos, que nos cuente un poquito de quién es usted. Bueno, yo nací en Tújares de Puriscal. Ahí viví hasta los 16 años. De ahí me casé. Me fui para Bocana. Y de ahí nos fuimos para Guarumal. Ya yo iba con dos niñas, con Janet y Giselle. Y, y en Guarumal duramos un tiempo y hace 50 años que vivimos aquí. En Guarumal sucedió algo que digo yo, los planes de Dios son muy lindos, porque en Guarumal ya yo tenía 4 niñas y esa niña se nos murió, tenía 7 meses. Y eso sirvió para que nosotros sí estemos aquí, porque bueno, Ángel ya no quería que nosotros estuviéramos allá, más que yo me quedaba con las 4 niñas, bueno, ya eran 3, y después Jenny se ponía a llorar cuando él pasaba, y él les decía, un día me las voy a llevar de aquí, ¿verdad? Y entonces Dios nos tenía este pedacito de cielo aquí, porque yo digo que aún Dios permite la muerte de un hijo, y no es fácil, ¿verdad? La muerte de un hijo yo siempre digo, para que conozca la palabra de Dios. Por medio de eso, yo conocí la palabra de Dios, porque allá donde yo vivía, ya el mensaje no ha llegado. Y Dios permitió cosas tristes. Dicen que, ¿cómo es? Que no hay mal que por bien no venga. Y entonces eso fue así. Y aquí había una gente viviendo y Ángel cambió aquí por allá, ¿verdad? Él cambió allá un lote y una casa por aquí. Y, y esa es la historia de mía, así, que Dios es maravilloso, los planes de Dios, y aún, yo digo, cuando esta carretera se hizo, porque cuando yo llegué aquí, esto estaba recién hecho. No había, apenas llegué que había agua, porque allá en Guarumal siempre nos íbamos allá a las quebradas, ¿verdad? A lavar y jalábamos el agua y todo era así. O sea, era algo incómodo. Y yo llegué aquí y dije, pero ¿qué es esto tan lindo? Y al tiempo ya se puso la luz y bueno, empezó una vida distinta aquí y Ángel trabajando en el MOB. Él entró no me acuerdo, nosotros nos vinimos para acá en el 74. En el 2074 nos vinimos y, y ya le digo, hace 50 años de vivir aquí y yo lo llamo que esto es un pedacito cielo que Dios Amén. nos Qué tenía bueno. aquí. Muchas gracias, doña Norma. Cuénteme cómo conoce el mensaje usted, cómo se da cuenta de la iglesia, de cómo empieza usted a estudiar la Biblia. Bueno, primeramente aquí venían 2 muchachas testigas de Jehová. Ajá. Y un día yo estudiaba con ellas y un día no fui valiente con ellas porque un día que venían los martes y yo me fui. Ya yo no quería estudiar con ellas. Y yo le dije a las chicas que quedaron aquí, no sé a cuál le dije, dígales que no vengan más. O sea, yo no les dije. Ellas vinieron y yo les dije, dígales que no vengan más, no quiero estudiar. Y después ya llegó el mensaje y Toño pasaba aquí y preguntaba por Ángel. Él preguntaba por Ángel y un día le dije yo, Toño, ¿por qué es que usted pregunta por Ángel? Y yo no le decía que algún recado así, yo no sé, uno a veces no está como, no pregunta. Y me dice, es que estamos estudiando la Biblia, dijo él, ahí donde Armando Murillo. Y entonces yo le dije a Ángel, y un día, una tarde, él se fue, era un tiempo como de invierno,
se fue y yo tenía la Biblia de los Testigos de Jehová. Y entonces ellos, yo se la di que se la llevara. Y él llegó aquí y yo le pregunté, ¿y cómo es ahí? Le pregunté yo. Y él se puso a contarme, no me acuerdo qué me dijo. Y él salía en las revistas. Y yo digo, ay, ¿por qué yo esas revistas no las guardé? ¿Verdad? No las guardé para tenerlas ahí. Y después, bueno, él fue ese día, no fue más. Y, y ya empezamos bueno, y un día ya Iraida y Carlos y Toño y esos, y bueno, los Murillo conocían, pero a mí Toño era el que me dijo. Y, y después, bueno, que estaban estudiando la Biblia. Y ella, y entonces un día llegó Iraida y Carlos estaban estudiando también. Y ya invitados de Toño, me imagino. Ujú. Sí, ellos son primos. Y entonces me dice Iraida, Norma, viera que allá donde Luis Araya se está estudiando la Biblia. ¿Y por qué no vamos? Y esa fue la invitación que me hizo Iraida. Yo le digo a ella, a usted no le costó nada que me fuera atrás de ella. No me insistió, no me insistió. Y ya en un tiempo yo tuve problemas bueno, que yo lo contaba en la iglesia, con problemas con Ángel, ¿verdad? Que él se oponía. Después de que él fue, él no quería que yo siguiera yendo. Y fue cuando yo un día tomé la decisión y le dije, no. Y porque él me dijo, me deja esa iglesia y me deja esa Biblia. Y yo le dije, no, si yo tengo que separarme, y usted me separo, pero yo no la dejo. Entonces él me atacaba con Rafita. Él me decía, me llevó a Rafita. Y yo eso como que no quería que se lo llevara. Ya yo lo tenía hacía un tiempo. Y él me dijo eso. Y bueno, yo conté una vez de que las chiquillas se fueron. Ese sábado él amaneció aquí. Y yo digo, no era él, era el enemigo, lo utilizaba. Y él se levantó, estaba acostado en la mañana y dijo, hoy de aquí nadie sale. Y entonces yo le dije, entonces yo le tenía miedo, la cosa es que yo le tenía miedo. Y entonces él dijo, no, nadie va a salir de aquí. Y se fueron Janet y Jenny. Se fueron escapadas. Y él me dijo, vaya y me las alcanza. Y yo me fui a alcanzarlas. Imagínense cómo iba yo. Yo sentía seguro que me ahogaba y yo decía, vas a alcanzarlas porque yo quería devolverlas. Y yo las alcancé. Ahí por la laguna, para arriba, como donde están aquellos apartamentos que son de Angiol. Sí. Y entonces los alcancé y les digo, chiquillas, devuélvanse, porque Ángel dice que se lleva a Rafita. Vea la arma que utiliza. Y me dice Jenny, ay, qué papi más malo, dijo ella, ¿verdad? Estaban como de 12 años. Y entonces y no, ellas se fueron. Y llegué yo y me dice, ¿y las chiquillas? Y yo digo, o sea, de cobarde, mentirosa. Les dije, yo no las alcancé. Y me dice, pues me la van a pagar. Así me dijo él, que me la van a pagar. Y cuando yo digo, nunca se me había hecho un mediodía tan largo como ese día, porque yo sabía que venían y él les pegó, no sé con qué, con la mano o algo por haber desobedecido. Y después ellas se reían y decían, ah, ni nos dolió, decían ellas, ¿verdad? Y entonces, ahí pasó el tiempo y yo le oraba a Dios. Y Iraida se dio cuenta de todo lo que pasó ese día. Y ella me dice, Norma, estas palabras me dijo ella, póngale a su hijo en sus manos, que se lo lleve, póngaselo. Y yo dije, sí, se lo voy a poner en las manos, le voy a decir, lléveselo. Y un miércoles en la noche, él me dijo, me dice, usted no va a volver a esa iglesia, ni va a leer la Biblia. Y le digo yo, así yo toda asustada y toda, le digo, pero qué malo estoy haciendo yo. Yo no estoy haciendo nada malo como ir a la iglesia. Y me dice, sí.
pero usted no me va más. Y ahí fue, y yo durante ese tiempo, unos 2 meses pasaron, yo le oraba a Dios. Le oraba y yo le decía a Dios, Señor, Espíritu Santo, ilumíname el día que se llegue. Porque yo para ir a la iglesia yo le pedía permiso. O sea, yo me arriesgaba que él me dejara ir o no. Y si Ajá, no me dejaba ir, yo no iba, sí. por temor, ¿verdad? Y entonces, ese día se llegó. Y cuando él me dijo eso fue cuando yo le dije que si tenía, y él seguro dijo, oye, pero nunca me ha dicho esto. Ujú, Seguro dijo, de normal, yo no espero eso, que se separe de mí por eso. ajá, Y, y me dice, le dije yo que no, que jamás, que yo no iba a dejar la iglesia. Entonces él me atacó con la ficha, entonces me dijo que se lo llevaba. Y yo le dije, lléveselo, lléveselo, es su hijo. Usted sabe que es hijo de él. ujú, Es su hijo, pero es lo último que usted va a hacer, porque ya más daño no me va a hacer. Y me dice, bueno, sí, me lo voy a llevar, me lo llevo mañana o el sábado. Era como jueves o el sábado. Y nunca se lo llevó. vea, gloria a Dios, Sí, ¿cómo actuó? sí. De ahí Dios es maravilloso para iluminarle a uno lo que uno tiene que hablar. Y, y fue así, algo tan lindo. Y yo me sentí como tan, bueno, con una paz que de ahí Ajá, en adelante ya yo iba los miércoles a la iglesia, iba los sábados, ya no había problema, ya ese problema se había terminado. Y, y también yo hasta el día de hoy, yo me bauticé, nosotros nos bautizamos en el 81. ajá. Y, y de ese momento yo nunca he dicho, no voy a la iglesia el sábado, no voy, no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no voy a ir hoy, porque no, me voy a quedar en la casa, aquí escucho Radio Lira y me voy a quedar aquí. En la pandemia, me acostumbré teníamos que quedarnos en la casa, todos, ¿verdad? Y, y entonces, en eso ya como en noviembre, me acuerdo, que, que ya abrieron la iglesia. Sí, que regresamos. Sí, y yo duré unos días, no sé cuánto duré sin ir, porque era como un temor, Ajá, pero de lo que estábamos viviendo. Y un día dije yo me hablé, porque yo a veces me hablo a mí, yo me digo, Norma, pero está muy comodita en casa. Y ahora usted no tiene que correr a alistarse, a levantarse muy temprano para ir a la iglesia. Usted está muy cómoda y ya es como es bueno que regrese a la iglesia. ujú, Y regresé y, y, y yo admiraba a ustedes porque a todos los que participaban ahí en el púlpito, porque yo esa mascarilla me, me, no me dejaba, donde me pasaron a orar y yo sentía que como que que no podía. sí, que no podía porque porque yo los admiraba a todos Ujú, ustedes, porque ustedes sí lo hacían y bien, y yo no. Seguro uno, tal vez por la edad, ¿verdad? sí. Ya no es igual. Doña Norma, cuénteme una cosa. Las primeras veces que usted fue a la iglesia, ¿qué recuerda de esas reuniones? Las primeras veces que ustedes empezaron a reunir, ¿recuerda algo en especial de esas reuniones? ¿Cómo eran? ¿Qué recuerda? Ay, no, eso era tan lindo, era maravilloso. Nosotros eh, llegábamos, íbamos los miércoles, los domingos, pero nos traía Luis Araya. Ujú, Veníamos en un carro que como uno encima de otro y también en un carro de cajón nos jalaba. Y nosotros veníamos cantando a veces.
Y era algo tan lindo y Cholo nos jaló mucho cuando tenía el carrito pequeño. Nos jalaba cuando íbamos a los bautismos. Ahí íbamos Ajá. como dicen a veces, como sardinas. Todos juntos. Todos unos encima de otros en ese carrito. Y era tan lindo y me decía Luisa y Maruja, pero Luisa era la que insistía más, me decía, ¿cuándo se bautiza? Me decía. Y yo no me gustaba que me preguntara eso, porque yo sentía que el bautismo no es un juego. Yo sentía que dar ese paso había que darlo bien, Ujú. bien, no así que, como decía, no, y yo fui a bautismo en Tabarcia, y allá era donde iban a bautizar. Me acuerdo cuando se bautizó Iraida, Blanquita, mucha gente se bautizó en ese tiempo. Y una profesora que es Guzmán se bautizó también. Había mucha gente y nosotros, había veces los sábados nos íbamos caminando en grupo. Íbamos en grupo caminando. Ese fue el primer amor, pero fue precioso. Y el que estaba era el pastor Isael Ramírez, ¿verdad? Él fue el que... Y yo duré un tiempo, después de que empecé a ir a la iglesia, yo duré como un poquito desanimada, como que yo no quería ir. A mí se me hacía muy difícil el sábado. Para mí, el sábado era, en lugar de ser una delicia, era como una carga. Porque yo decía, ¿cómo es posible el sábado uno dejar de, de, de lavar, Sí, de hacer las de cosas de hacer la las cosas, casa. el trajín, ¿verdad? Y saber que eso es un descanso para uno, bueno, una delicia. El sábado es una delicia. Y, y cuando el pastor venía aquí donde Blanca, él los visitaba mucho el pastor, a todos. Y, y un día yo decía que yo no quería ir. Entonces yo aquí, como está ese palo de ese palo de almendro, yo me iba ahí a poner cuidado, a ver qué estaba hablando el pastor con él, cuando tenía uno mejor oído, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando el pastor con la familia de Donde Blanca? Y ahí se bautizaron todos, solo dos no, pero se bautizó Iraida y Sonia, se bautizó Eduardo y Blanquita, y Iraida bueno, con el esposo y bueno, era algo maravilloso. Y llegamos ahí al taller de donde Armando y, y nosotros llegábamos y decíamos, ay, que no hayan cantado Mi Dios me ama. Porque nos encantaba ese himno, Mi Dios Ajá, me mi Dios ama. me ama. Sí, por eso el día del funeral, pues se cantó por ahí, porque era un himno que Blanquita le gustaba y todo, es que no pero no sé por qué nosotros no lo pedíamos, ¿verdad? No había esa confianza que hay ahora con los En la hermanos. iglesia. Sí. Y de ahí Armando, me acuerdo que una vez un sábado vino y nos llevó y hasta Ángel fue. Ángel fue ese sábado ahí a la reunión. O sea, Dios lo llamó a él primero. Y de ahí no volvió, porque él decía que la mamá, él pensaba en la familia de él. Y Ujú. yo nunca pensé en mi familia. Yo nunca pensé en mi familia que iban a decir Sí, usted que nada más fue. sí, yo fui. Y las chiquillas era algo que ellas como que estaban deseando. Janet cumplió los 15 años estando en la iglesia, que cuando es Ajá. uno ni fiesta hacía en esos tiempos, ¿verdad? Nada de fiestas, ni un cumpleaños de 15. Ujú, Y me ujú. acuerdo que doña Gerta y el pastor, la esposa del pastor, le regalaron un vestido. Me acuerdo que era un vestido rosado. Ajá. Sí, y yo empecé a ir a la iglesia uno iba en pantalón. Y eso de que un día el pastor nos estaba dando la fe de Jesús. Y entonces él un día dijo que uno a la iglesia debería ir con vestido, ¿verdad? No con pantalón. Y ya yo empecé a arreglármela, a saber cómo en ese tiempo uno vivía escasamente. Era uno que nada más, bueno, un ejemplo, Ángel, él era el que traía el sustento de todo, ¿verdad? Él era el que aportaba el dinero y éramos 5.
él y yo y las 3 chiquillas, y no era fácil. Y entonces, de ahí ya uno empezó ya las chiquillas se crecieron, y yo lo que fue la adolescencia de las chiquillas, que llaman que eso es, nunca la sentí, porque las chiquillas la pasaron en la iglesia, en campamentos, en paseos con los jóvenes. Era muy lindo, era precioso. Sí. Doña Norma, ¿qué recuerdo tiene usted que es el que más valora de esos tiempos de antes? Que usted dice, este recuerdo, esta memoria, la guardo en mi corazón. Así, el que usted diga, este es el que guardo más en mi corazón. De ahí, ese recuerdo es el día del bautismo. Ajá. Porque a nosotros nos costó bautizarnos por la situación que se vivía con el esposo, ¿verdad? Ujú. Nos costó. Me acuerdo que cuando el pastor nos bautizó fue en un bautisterio que trajeron, lo empezaron a llenar como seguro desde el viernes o el sábado, ¿verdad? Ajá. Y el domingo. Y me acuerdo que ese pastor dijo, esta madre y estas hijas les costó mucho llegar a este paso. Porque vea la ignorancia de uno, porque yo creía que hasta para eso yo tenía que pedir permiso. Ujú. Y yo recuerdo un día que yo le leía a él, a Ángel, ese pasaje que dice que el que no deja padre o madre o mujer e hijos Ajá. por seguirme a mí, Sí. no es digno de mí, ¿verdad? Y entonces yo se lo leí y dice entonces, vaya, báñense. Así nos dijo. Sí. Entonces, ese es el recuerdo más lindo que yo puedo tener el día del bautismo. Me acuerdo Ujú. que mi mamá vivía conmigo, ella quedó aquí, y mi mamá nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo. Y ella ya me escogió a mí, como 8 hijos, me escogió a mí para venirse a vivir conmigo. Y ese día íbamos en bus, era en la tarde que el bautismo, y íbamos en bus, y yo me acuerdo que para arriba de ahí del lote, yo llevaba un anillo que Ángel me había comprado, y yo me lo quité. Y yo pensé, oye, en ese momento yo pensé, cuando Jesús se bautizó, Él no se bautizó con una joya puesta. Ujú. Él no tenía un anillo. Yo pensé en Jesús. Él no tenía un anillo. Entonces yo lo agarré y me lo quité y lo guardé. Y a mí nadie me dijo, quítese ese anillo. No, El Espíritu el Santo. Espíritu Santo me habló. Y otra cosa que me sucedió a mí, antes de bautizarme, era un domingo en la mañana, y aquí en esta parte donde está la sala, era un cuarto. La puerta era por aquí. Y yo estaba barriendo ese cuarto cuando yo sentí esto. Yo me voy a bautizar. Yo no había sentido eso. Ajá, ajá, sí. Yo me voy a bautizar. Y ese es el paso, llamado. el llamado que el Espíritu Santo, y yo he dicho, y por eso yo oro mucho por no solo por los hijos de uno, por la familia, sino por cada ser humano. Porque yo digo, y estas palabras que van a salir son verdaderas, porque es Dios que se las pone a uno en su mente. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, no se puede resistir. No. No se puede resistir, porque a mí me pasó. A mí me pasó. Seguro yo dije, opóngase o no se oponga, yo me bautizo. Se bautiza. Era una decisión Era ya. una decisión, pero no fue mía. No fue mía. Y eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo. Yo le digo, el ser humano que estuvo en la iglesia, el Espíritu Santo lo va a tocar. Lo va a tocar un día y no se va a poder resistir. Y por más que uno les diga, vamos a la iglesia, y mande mensajes, ahora que hay esas facilidades por WhatsApp, y
llega el momento, yo digo, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén, así es. Ese es el recuerdo más lindo que yo tengo, el día del bautismo. Y también recuerdo a doña Bertilia, que ella una vez que andábamos en Tabarcia, ella me llevó allá como para una peñilla, ¿verdad? Donde bien llanito y debajo de un palo nos sentamos y yo le decía, ay, pero es que a mí el sábado me cuesta, le decía yo. Y entonces ella me dijo, usted no sabe lo que es cuando llega el viernes, lo que es cuando llega ya sabe uno que viene el sábado. Dice, usted no tiene ni idea lo lindo que es el sábado. Y me acuerdo que ella llevaba cositas y ahí estuvimos comiendo, llevaba galletas y algo más de comer llevaba. Y ella me dijo eso. Y yo entre mí misma decía, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para que sea cierto, verdad? Yo lo dudaba todavía. Y un día, bueno, les voy a contar lo de doña Bertilia. Cuando nos reuníamos en el taller de Armando, ella un día se ofició se hizo una Santa Cena. Y yo no conocía a doña Bertilia. Y yo dije, ella me sirvió a mí como de un ángel que Dios puso ahí. Dije yo, esta señora en la iglesia, porque yo sabía de dónde venía ella. Yo le llamo que son católicos, apostólicos y romanos. Son católicos, pero que nada los mueve, solo el Espíritu Santo. Y yo la vi y yo dije, doña, esta señora aquí, yo la conocí porque ella, una hermana de ella vivía en Tújares, donde yo vivía. Y esa gente era muy católica. La familia Cubillo es muy católica. Y ver esta familia en la iglesia claro. es un milagro. Era como Bolívar, Cecilia, Miriam, doña Tila y nietas han llegado a la iglesia. Entonces ella me sirvió yo digo como de un puente. Norma, entre, esta señora está aquí y usted tiene que entrar. Y eso, bueno, fue tan lindo. Y les voy a contar algo, cuando yo estuve un tiempo yendo a cuidarla, ella me tenía un cariño y ella me decía en la iglesia, es que uno quiere todos los hermanos, uno los quiere mucho, pero es que hay unos hermanos que son muy especiales. Y yo la cuidé y fue tan linda conmigo cuando yo la cuidaba, aún ya ella con su mentecita ya un poco deteriorada, pero ella a mí me quiso tanto que había veces en su mentecita, ella tal vez llegaba a la bolsa a cuidarla y estábamos dos y me decía, ella se va a ir para ahí al frente, pero usted se queda conmigo, ¿verdad? Porque yo quiero que ella no esté aquí, pero usted se queda conmigo. O sea, yo digo que a ella la unió la unión en Cristo. Sí, tuvieron un lazo las dos. Un lazo tan lindo, y lo menos que yo creí era que yo a ella un día la iba a cuidar. Ven las cosas que pasan. Sí, y esa familia para mí me adoptó. Es una familia que me adoptaron a mí. Tanto así que un día me dijo un hijo de ella, Norma, usted es una hermana más en esta familia. Y yo los quiero tanto y todas son tan lindas conmigo. Yo llegaba ahí y era como llegar a mi casa. Qué bonito. Viera qué lindo, experiencia. Muy lindo. Doña Norma, ¿hay algún recuerdo que usted tenga en los inicios de la iglesia, donde la iglesia tuviera una dificultad o un problema? ¿Recuerda algo así? En los inicios, cuando estaba empezando. ¿Tiene algún recuerdo? No. No. Era muy lindo. Era muy lindo. Éramos muy unidos. Eran muy unidos. No habían situaciones. Era algo, un apoyo muy grande. Ajá. Que tal vez, no sé, tal vez eso
no se ve hoy mucho, porque era demasiado lindo. En las Navidades era algo precioso. Jugábamos el amigo secreto. Y, y, Me asustó el perro. y, y era maravilloso. Ajá. Los diciembres, todos esos tiempos. Y me acuerdo cuando el pastor Ancheta puso la primera piedra para que ya la iglesia se iba a construir. Y nosotros nos reuníamos ahí, nos hincábamos ahí, bueno, no me acuerdo en qué. Y también esas verjas, todo eso, nosotros ahí estuvimos lijando verjas para pintarlas. Fue algo precioso Qué el lindo. inicio El Espíritu Santo yo estaba digo ahí. como leen uno en Hechos, la iglesia primitiva. Ajá. Fue muy lindo. Me acuerdo que hasta una vez teníamos una reunión de nombramientos y nos fuimos para donde Armando. Los que estábamos en esa junta de nombramientos nos fuimos a hacerla ahí, a hacer la reunión ahí. Y me acuerdo que Luis alistó algo muy rico, no sé si era una pizza o una lasaña, algo rico, ella alistó. Ajá. Y de ahí recuerdo todas mis hermanas, a doña Eulalia, a Luis Araya. Me acuerdo Luis Araya cuando nos reuníamos en el aposento alto, lo llamo yo así, porque nosotros estuvimos por detrás del colegio. Ajá. Ahí hay un aposento, no sé si estará ahí o Sí, todavía hay un gras, local sí. ahí, sí. Bueno, ahí nos Sí, todavía reuníamos está. nosotros y Luis, él estaba con las chiquitas pequeñas y él salía abajo y le daba unas nalgadas a una y se subía al rato, así que pasaba la llorada porque se portaban, ¿verdad? Los niños. Y yo me acuerdo ver a Luis bajar ahí. Y de ahí fue muy lindo Los primeros momentos, sí. los primeros momentos. Doña Norma, ¿qué mensaje le daría usted a la iglesia de hoy? Bueno, usted conoce la iglesia también, la de hoy. ¿Qué mensaje le daría? ¿Qué cree que es lo que la iglesia tiene que hacer o tiene que escuchar el día de hoy? Ya. Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es unirnos más, unirnos como iglesia, unirnos y preocuparnos unos por otros. Esa ha sido siempre mi inquietud, porque yo veo, un día, yo no sé a quién se lo dije, yo creo que fue a usted, que yo se lo dije, que si yo salgo de la iglesia, pasan meses, pasan años, y no llegan donde la abuelita Norma, a ver por qué la abuelita Norma no volvió a la iglesia. Así somos la iglesia, así somos. Y le voy a decir algo, si a mí hubiera quien me jalara en carro, yo iría a visitar hermanos. Y me gustaría eso, me gustaría visitar hermanos, visitar a Adán, el hijo de doña Flor, a Israel, donde esté, visitarlo, a muchos hermanos que se han ido de la iglesia y también que visiten los hermanos a los de uno, porque esta abuelita que acaba de irse, Blanquita, nunca vinieron a visitarla. ¿Sabe quién la visitó? El pastor Ismael. Ese pastor, yo anduve con él porque él venía aquí a mi casa, él se quedaba aquí 3 días y nos íbamos a visitar hermanos. Él fue donde doña Dora Jiménez, la de Bolico, la mamá de Dania y Jensi, a ungirla. Yo fui un sábado con él. Y a esta Katia, la que murió ahí ahí fuimos a visitarla. Un día yo fui con Mindre y Roy, yo les dije, vamos a visitar a ella. Y fui con él, él fue a ungirla. Y yo, eso es lo que me gustaría. Que a mí me dijeron un sábado, Norma, vamos a visitar hermanos, pero que
que tenga en el transporte, sí, que sí. 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 Yo en eso me encanta visitar hermanos, porque a veces hay hermanos tal vez ni quieren que los visiten porque se olvidaron de ellos. Ajá. Operaron a una hija de uno, nunca nadie se arrimó. Esas cosas pasan, nos pasan en la iglesia y ahí estoy involucrada yo. Ahí estoy involucrada. Ya yo le voy a decir, ya yo no soy la que antes me iba a dar estudios bíblicos, porque yo di muy fe de Jesús, di muchas personas quedaron con el mensaje. Hubo Usted un sembró ahí la sembré, semilla. sembré. Eh, hubo uno aquí en Cañales que le gustó tanto ese mensaje de la fe de Jesús y él todo lo halló muy lindo. Pero cuando llegamos al bautismo, dijo, no, yo fui bautizado pequeñito y yo Y no ya. acepto eso. Ya, yo ahí no podía decirle, no, usted tiene que aceptarlo, usted no, nada. De ahí no se puede, ahí solo el Espíritu Santo puede trabajar en esa persona. Doña Norma, yo le agradezco el tiempo. La verdad es que eh, es de admirar que usted esté aquí contándonos esa historia. Y yo la admiro a usted como persona, admiro la perseverancia que ha tenido con estos años. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero uno los ve a ustedes y uno aprende de ustedes. Y yo quiero darle gracias porque usted dice, bueno, el Espíritu Santo es el que me llevó a tomar esa decisión, Amén. pero también usted aceptó Sí, la amén. invitación, usted la aceptó, entonces eso es valiosísimo y yo sé que las oraciones que usted hace por sus hijas, aunque ellas ahorita tal vez no estén, eso no queda en vano, No, no queda en vano puede y uno también, irse y esas oraciones van a ser contestadas. y también la promesa de que usted las instruyó, usted lo Sí. contó aquí, ellas van, ellas fueron y ellas tienen el mensaje, usted Sí. cumplió como mamá, entonces me gustaría que terminemos con una oración, ¿le parece? Yo me quería decirle Ajá. algo. Yo siempre me he comparado con el capitán del barco. Ujú. Yo voy en ese botecito en un río y ahí mis hijos son los pasajeros. Pero ¿qué pasa si ese capitán que soy yo del barco, que yo voy a ir remando ahí Ujú. junto con ellas, porque a ese barquito se va así, ¿verdad? Con una. Entonces, ¿y si ese barco se hunde? Yo soy el capitán y si se hunde, esa soy yo. Yo Ujú. soy el capitán del barco. Pero si yo me hundo con ellas. Ujú. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Permanecer en Jesús. Permanecer. Permanecer, y eso es lo que yo le pido a Dios siempre. Le digo a Dios, Señor, ayúdame a permanecer en Jesús. Ujú. Porque pase lo que pase, somos pecadores que todos los días le fallamos a Dios, todos los días pecamos, todos los días tenemos que decirle a Jesús, hoy te fallé. Pero es maravilloso pertenecer al pueblo de Dios. Y el mensaje que les quiero decir a los que estamos, que no se vayan, que no nos vayamos, que que nos apoyemos en todo y ahí estaré esperando cuando me dicen, abuelita Norma, vamos a visitar hermanos. Ujú. Vamos a visitar hermanos que sí han ido, porque eso no lo hacemos. Yo digo, y voy a hacer una crítica. Montones de veces, tal vez, en estar ahí en una sociedad de jóvenes, ¿por qué no nos vamos a visitar hermanos, Ujú. a predicar el evangelio? Porque es importante la sociedad de jóvenes, pero ya eso se hace como una rutina, siempre y siempre y siempre y siempre. Y el único día que podemos ir es un sábado en la tarde, Ujú. porque todos trabajan y es el día que nos Sí, queda. es el espacio que queda, Sí, sí. Bueno, vamos a terminar con una oración, ¿le parece? sí. Sí. Bueno, oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has dado la bendición de conocer a Doña Norma, de conocer su historia, su familia. Gracias porque ella ha sido una luz en nuestra iglesia.
Gracias también porque ella ha tenido la disposición de escucharte, de conocerte. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando en su vida y te ponemos de manera especial a sus hijas y a sus nietos, que usted pueda orar también en la vida de ellos. Tú sabes que ella ha dirigido este timón como lo ha dicho y ella lo ha llevado por el buen camino y sabemos que ella ha sembrado la semilla. Por favor, Amén. quédese con ella, quédese con su familia y que ella siempre pueda sentir tu presencia donde quiera que esté. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, doña Norma, le agradezco mucho. Yo quería invitarlos a una tortillita Ay, jamás. Sí. con